Desde el primer instante, Caitlin Clark tomó la cancha con una seguridad imposible de ignorar, como si el juego girara a su alrededor. Lo que siguió dejó a la arena en silencio expectante, miradas fijas, respiraciones contenidas, la sensación de que algo histórico estaba por ocurrir. No fue solo baloncesto, fue autoridad pura, control, ritmo, valentía. Enfrente estaba el desafío máximo, Indiana Fever contra las invictas New York Liberty, un equipo que representaba élite, constancia y calibre de campeonato. En medio de la tensión y tras su regreso de una lesión, todas las dudas recaían sobre Clark, hasta que el momento llegó. Desde territorio de Logo, lejos de cualquier zona cómoda, leyó la defensa en un parpadeo y lanzó sin titubeos. El balón viajó suspendiendo el tiempo antes de besar la red. Explosión total. Pero más reveladora que la ovación fue la reacción de Breanna Stewart, una sonrisa, un gesto de incredulidad y respeto, el reconocimiento silencioso de una grandeza emergente. En cuestión de horas, la jugada incendió las redes, dominó titulares y encendió debates. Estamos viendo a un talento generacional. Porque aquello no fue suerte ni un highlight cualquiera, fue una declaración de una jugadora que no se esconde ante la presión. La victoria de Indiana no solo rompió pronósticos, anunció una llegada. Y en el centro de todo, Clark no solo jugó, marcó el inicio de algo mucho más grande. Impulsada por una mezcla brutal de atrevimiento y sangre fría, Caitlin Clark no solo encendió el marcador, sacudió por completo la percepción del partido. Aquella noche no fue simplemente otra actuación destacada, fue una advertencia al resto de la liga, aquí hay algo diferente. Y lejos de conformarse con el impacto de un solo tiro, Clark convirtió ese momento en combustible puro. Lo que para otras jugadoras habría sido el clímax, para ella apenas fue el comienzo. Indiana empezó a jugar con una convicción contagiosa, pasando de equipo desafiante a contendiente legítimo en cuestión de minutos. Clark atacaba sin descanso, colapsaba la defensa, generaba espacios y castigaba cada ajuste. Si la presionaban arriba, rompía hacia el aro, si retrocedían, disparaba desde una distancia absurda, si llegaba la ayuda, encontraba a la compañera libre con una precisión quirúrgica. Fue una cátedra de lectura, ritmo y control emocional. La Liberty, invicta y segura antes del salto inicial, comenzó a mostrar grietas, incapaz de descifrar la combinación de rango, creatividad y descaro que Clark imponía en cada posesión. La energía en la arena cambió por completo, ya no era un juego de temporada regular, era una batalla con intensidad de playoffs. Más allá de los números, lo que dominaba era su presencia, liderazgo, calma bajo presión y una madurez impropia de su etapa profesional. Clark jugaba con la audacia de la juventud, pero con la compostura de una veterana curtida en 1000 escenarios. Esa dualidad es extraordinaria, y su efecto fue inmediato, no solo brilló ella, elevó a todo Indiana. Porque cuando Clark tomó el control, el equipo entero creció junto a ella. Contagiadas por esa seguridad imparable, las compañeras de Caitlin Clark comenzaron a jugar sin dudas, con luz verde para lanzar y la convicción de que cada posesión podía terminar en algo grande. La cancha se abrió por completo, las defensas ya no podían respirar tranquilas sabiendo que Clark amenaza desde cualquier rincón, y esa gravedad ofensiva transformó el ritmo del equipo. Las rotaciones defensivas se volvieron más rápidas, la energía subió, la concentración se afiló. Eso es lo que hacen las verdaderas superestrellas, elevan a todos. Lo hicieron Jordan, LeBron, Curry, y ahora Clark demuestra ese mismo efecto magnético. Pero aquella exhibición no fue obra de una sola jugadora. La contundente victoria de Indiana no solo fue un triunfo, fue una declaración colectiva. Kelsey Mitchell emergió como el complemento perfecto, recordando por qué es una de las anotadoras más letales de la liga. Tras un inicio discreto, encontró su ritmo y encendió la ofensiva con una precisión devastadora. Cada intento de reacción de New York recibía la misma respuesta, un triple quirúrgico o una penetración decisiva. No fue solo cuanto anotó, sino cuando lo hizo. La sincronía entre Clark y Mitchell resultó demoledora, una sociedad de backcourt imposible de contener. Si la defensa colapsaba sobre Clark, Mitchell castigaba, si el foco cambiaba, Clark desarmaba la cobertura.
Sin ego, sin competencia interna, ambas ejecutaron con una armonía propia de equipos campeones, desmantelando a una defensa que había dominado a todos durante la temporada. Porque cuando el talento se alinea con la confianza y la química, el resultado no es solo victoria, es autoridad absoluta. Desde la banca llegó la chispa perfecta, Seth Nicholson irrumpió con esa energía que cambia partidos y desordena rivales. Sin necesidad de inflar el marcador, su impacto fue inmediato y decisivo, faltas provocadas, rebotes peleados, balones sueltos conquistados, intensidad constante. Ese tipo de contribución invisible es oro puro para cualquier equipo campeón, una mezcla de inteligencia, oficio y sacrificio que altera el ritmo del juego. Y mientras Indiana imponía su carácter, la noche también quedó marcada por una exhibición histórica desde el perímetro. El Fever bombardeó sin piedad, firmando un récord de franquicia con 17 triples y una efectividad demoledora que rozó la perfección. No fue solo puntería, fue ejecución estratégica, selección de tiro impecable, circulación precisa, lectura colectiva. Al otro lado, la Liberty jamás encontró respuestas, atrapada en porcentajes fríos y ajustes tardíos. En medio de esa tormenta, Lexie Hall simbolizó la resiliencia del equipo. Tras fallos tempranos que habrían quebrado a cualquiera, mantuvo la agresividad y respondió con autoridad desde larga distancia, castigando a la defensa en el momento exacto. Su reacción no solo sumó puntos, amplió espacios, estiró coberturas y multiplicó las opciones ofensivas. La cancha se abrió como un tablero perfectamente diseñado, cortes constantes, pantallas oportunas, movimiento sincronizado. No hubo heroísmos aislados, hubo baloncesto colectivo en su máxima expresión. Y cuando un equipo juega con esa confianza, esa disciplina y esa armonía, el resultado trasciende cualquier marcador, se convierte en un mensaje para toda la liga. Lejos de ser un partido más destinado al olvido, aquella noche se sintió como un punto de quiebre, un momento que sacudió certezas y obligó a replantear discursos dentro y fuera de la WNBA. Hasta entonces, la narrativa giraba cómodamente alrededor del dominio de la Liberty y la excelencia sostenida de Breanna Stewart. Las preguntas parecían escritas de antemano. ¿Quién podría frenar su paso perfecto? Otro MVP en camino. ¿Dónde encajaba Indiana en el mapa competitivo? Pero en cuestión de minutos, Caitlin Clark y el Fever dinamitaron esas historias. La conversación cambió de eje, desplazándose hacia la irrupción de una figura capaz de alterar jerarquías y acelerar tiempos. Analistas y aficionados quedaron frente a dilemas inevitables, como se mide a una jugadora en su segunda temporada que ya impacta como veterana de élite. ¿Qué implica que, tras una lesión, una joven estrella imponga su voluntad ante el mejor equipo? Sigue vigente la lógica de esperar tu turno cuando el talento exige protagonismo inmediato. La trayectoria de Clark desafía inercias tradicionales y sugiere algo incómodo pero fascinante: la audacia, la visión y la ausencia de miedo pueden pesar tanto como los años de experiencia. Su disposición a asumir el momento grande, a confiar sin titubeos, transmite una seguridad que rara vez aparece tan temprano. Y esa sensación de excepcionalidad no se quedó en la duela. La explosión en redes fue instantánea, con aficionados de todos los perfiles amplificando la jugada, discutiendo su impacto y reconociendo que algo distinto está ocurriendo. Más que viralidad, fue evidencia de un magnetismo creciente, una señal de que Clark no solo protagoniza partidos, está expandiendo la conversación y atrayendo nuevas miradas hacia el baloncesto femenino. Esto ya no era una charla limitada a la afición de la WNBA, fue una irrupción total en la conversación deportiva global. Seguidores de la NBA, público casual e incluso audiencias internacionales comenzaron a mirar, atraídos por el fenómeno que rodea a Caitlin Clark. Ese cruce de públicos es oro puro para cualquier liga, cuando figuras como LeBron James reaccionan, cuando los programas deportivos amplifican jugadas de temporada regular, cuando los highlights invaden millones de pantallas, el deporte crece. Clark se ha convertido en espectáculo obligatorio, en ese tipo de jugadora que obliga a sintonizar incluso a quienes normalmente no siguen el baloncesto femenino. Y dentro del propio ecosistema del básquet, el respeto de leyendas como Breanna Stewart tiene un peso inmenso. Las jugadoras distinguen perfectamente entre ruido mediático y grandeza genuina. El reconocimiento entre pares no se fabrica, se conquista.
Cada gesto de admiración, cada reacción de incredulidad, refuerza una verdad evidente: esto es excelencia real. Pero quizás lo más impactante es la sensación de que todo apenas comienza. Lo mostrado ante la Liberty no pareció una noche fortuita, sino una radiografía de su identidad competitiva, valentía, talento y sangre fría en los momentos decisivos. La lesión que la apartó momentáneamente, lejos de frenar su ascenso, parece haber afilado su determinación. Esa resiliencia mental, combinada con su rango prácticamente ilimitado y su lectura del juego, la convierte en un rompecabezas aterrador para cualquier defensa. Indiana, mientras tanto, encuentra razones de sobra para el optimismo. Construir alrededor de una estrella que ya rinde a nivel élite cambia por completo los plazos y las expectativas. La química visible, la claridad de roles y la confianza colectiva no suelen aparecer tan rápido, y su presencia anticipa un proyecto con ambiciones serias. Incluso el récord de triples va más allá de la estadística, simboliza una filosofía moderna, dinámica, agresiva, perfectamente alineada con el baloncesto contemporáneo. El Fever no solo ganó, dejó claro cómo quiere dominar. Y con Clark al mando, el futuro no se espera, ya está en juego. Más allá del resultado inmediato, lo verdaderamente impactante fue la sensación de estar presenciando un punto de inflexión. La discusión ya no gira en torno a si Caitlin Clark puede ser grande, eso quedó resuelto. La incógnita ahora es otra, mucho más inquietante: hasta dónde puede llegar. Su proyección sugiere algo que pocas veces se dice con tanta convicción en el deporte profesional: estamos viendo a una jugadora con el potencial de marcar una era completa. Tiene el talento, el magnetismo y la personalidad para convertirse en el rostro de la liga, en esa figura capaz de atraer al espectador casual y transformarlo en seguidor fiel. Pero su impacto trasciende cualquier métrica. Sí, las audiencias crecen, las redes estallan y la atención mediática se intensifica cuando ella pisa la cancha, pero lo más poderoso es la experiencia misma de verla jugar. Hay una electricidad en su estilo, una audacia en sus decisiones y una creatividad constante que convierten cada posesión en expectativa pura. Clark no solo produce highlights, produce emoción. Y eso es exactamente lo que las ligas sueñan encontrar en una superestrella. Cuando las luces se apagaron en Gainbridge Fieldhouse, la energía de aquella noche no desapareció, quedó suspendida, amplificada por la certeza de que algo excepcional acababa de consolidarse. No fue simplemente una victoria, fue una alteración del paisaje competitivo, un recordatorio de que los límites pueden moverse cuando aparece un talento verdaderamente transformador. Ahora la pregunta ya no es si Clark puede sostener este nivel, sino cómo reaccionará el resto de la liga ante una jugadora que redefine defensas, expectativas y posibilidades. Porque historias como esta no se cierran con un partido, apenas comienzan a escribirse.